conecte. Buenas noches para todos. Por favor, me confirmen si me están escuchando bien. Tengo problemas con mi internet, no sé, a veces se me congela. A esta hora es como lento, pero pues no sé por qué. Entonces, por favor, me confirman si me están escuchando. Buenas noches, profe. ¿Sí se escucha? Escucho bien, profe. Ok, vale, muchas gracias. Bueno, muchachos, bienvenidos. Agradecerles a ustedes por estar aquí tan puntuales como siempre. Yo sé que no es fácil salir muchos del trabajo y sentarse aquí una hora a escuchar hablar a alguien, pero pues a veces necesitamos o no necesitamos, sino que vale la pena hacer ciertos sacrificios para alcanzar nuestros objetivos. Entonces, agradecerles por su puntual participación. Bienvenidos todos. ¿Hay alguien que quiera compartirnos una frase o una oración o alguna reflexión ahorita para iniciar la formación? Todas las semanas vamos a hacer eso, muchachos. Es como el activador cognitivo para iniciar la sesión. Entonces, si alguien quiere, por favor, compartirnos algo, bienvenido. Levanta la manito y le cedo la palabra o bueno, igual, o utiliza el micrófono y habla. Si quiere compartir, igual también lo puede hacer, ya lo activo para que comparta. Listo, está activado. Si quiere compartir algo, lo puede hacer. ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Muchachos, la idea es que participemos, que cada uno prepare voluntariamente una frase o algo para compartirnos cada semana. Sabe que nos encontramos cada 8 días acá, entonces la idea es pues que nos rotemos y al menos conocerles la voz a algunos. ¿Quién quiere participar? Vamos con Fernando. Gracias, Fernando. Buenas noches. Bueno, tengo Buenas noches, Fernando. tengo una frase que siempre la he visualizado y la he aplicado, que las empresas marchan a la velocidad del más lento. Hola. Se me congeló. Qué pena, Fernando. ¿Me lo puedes repetir? Qué pena. Ok, las empresas marchan a la velocidad del más lento. Las empresas marchan a la velocidad de qué? Del más lento. Marchan a la velocidad del más lento. ¿Del más lento? No le entendí la última parte. ¿Y nos quieres hablar de la frase, Fernando? A ver si con la Él lo coloqué con en la un mensaje. explicación. Lo coloqué en un mensaje. Las empresas marchan a la velocidad del más lento. A la velocidad del más lento. Ok. Esto es debido a que, digamos, ciertas áreas de las empresas se ven afectadas por diferentes grupos de personas que no le ponen empeño, que no le ponen la proactividad al proceso de una empresa. Y asimismo se va a ver reflejado en la vida actual y personal de la persona.
Así es, totalmente. Pues Podría ya no compartir. es, ya hoy en día no es tanto así, pero pues sí aplica para algunas áreas. Más que todo se ve en las empresas públicas, ¿cierto? Pero pues ya no es tanto como hace algunos tiempos. Ya hemos avanzado en esa parte. Ahorita se manejan las habilidades blandas también y todo es un todo en cada empresa y en cada persona. Entonces manejan varias cosas y no solamente el saber. Va todo integrado. Listo, Fernando, muchas gracias. Les recuerdo que cada 8 días vamos a hacer una apertura así con una frase o si alguien quiere traer un video, compartirnos algo, entonces para que lo preparen y participen así. Bueno, hoy tenemos nuestra sesión en línea, la agenda es la siguiente. Bienvenida, revisión de cronograma, revisión de evidencia técnica para esta semana, evidencia de desempeño, diseño del instrumento de recolección de información, evidencia de desempeño también, formulación de proyecto de software y evidencia de producto, formulación de recolección de información, formulario de recolección de información. Orientaciones generales de la evidencia a realizar, recomendaciones y espacio de dudas. Antes de eso, quiero saber cómo les ha ido con las evidencias que están trabajando. Si alguien me quiere comentar al respecto, levanta la manito, le doy la palabra, o si han tenido algún inconveniente, ¿cómo vamos, muchachos? Vamos con Ricardo. Ricardo, bien Hola, pueda. profe, buenas noches. Yo tenía Hola, buenas noches. dudas. No sé si soy yo o somos todos, o ustedes me confirman, pero yo no escucho. ¿Me cuentan, muchachos, por favor? Yo tampoco escucho. Profesora, se escucha entrecortado. Profe, yo le escucho a usted bien, pero al compañero sí se le escucha muy entrecortado. Ah, estaba yo preocupada. Listo. Ricardo, no sé si es tu ubicación o de pronto tu micrófono. ¿Estás desde el celular? Bueno, qué pesar. ¿Hay alguien más? Lo dejamos No, entonces estoy para desde el una final, Ricardo. Hola, Ricardo. No, qué lástima. Entonces dejamos a Ricardo para el final. No sé si alguien más quiera participar. No veo más manitos levantadas. Entonces dejamos a Ricardo para el final. ¿Listo? Yo estaba hablando sola. Bueno, qué pena. Bueno, voy a repetir. No me habían dicho. Muchachos, cuando vean así que pasa mucho rato y no me escuchan, por favor me indican que no estoy hablando. Continuamos. Les estaba diciendo que continuamos con la actividad de aprendizaje GA1 220501 092, que es elaborar instrumentos de recolección de datos de acuerdo a técnicas que permitan el procesamiento de la información. Esta actividad se centra en el estudio de los componentes de la fase de licitación, de requisitos y técnicas y herramientas de captura de requisitos. ¿Ustedes creen que esta palabra está bien escrita? ¿Algún curioso por ahí miró que era licitación? ¿No? ¿Nadie? ¿No son curiosos? Plenos desarrolladores y no son curiosos, no puedo creerlo. Bueno, muchachos, la palabra licitación está bien escrita. Esta palabra tiene que ver con intercambio de información. Para hoy
vamos a ver estas tres evidencias: diseño de instrumento de recolección de información, evidencias, formulación del proyecto de software y formulario de recolección de información. Para estas actividades tenemos el material de la fase de licitación de requisitos. Listo, vamos a ver las evidencias. Entonces, para esta actividad nos están sugiriendo en el material la fase de licitación. En esta fase tenemos varias cositas interesantes. Tenemos la palabra licitación, que sí está bien escrita, que tiene que ver con la recolección de información, ¿cierto? Recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas, herramientas que puedan ser utilizadas por el analista para el desarrollo de los sistemas de información. Entonces, en esta fase vamos a ver varias técnicas para recolectar como toda esa información que necesitamos para realizar nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, la fase de licitación de requisitos, el propósito de licitación de requisitos es ganar conocimientos relevantes del problema que se utilizará para producir una especificación formal del software necesario para resolverlo, ¿sí? O sea, ¿se acuerda que yo les decía? Piensen en una empresa que tenga una falencia y de esa empresa entonces vamos a comenzar a construir nuestro sistema. Aquí nos dicen que un problema puede ser definido como la diferencia entre las cosas como se perciben y las cosas como se deseen, ¿sí? Se ve la importancia que tiene una buena comunicación entre el desarrollador y el cliente. De esta comunicación con el cliente depende que sus necesidades puedan ser claras. Además, al final de la fase de análisis de requerimientos, el analista podrá llegar a tener un conocimiento extenso del dominio del problema. Esta fase es muy importante, muchachos, porque es donde ustedes van a recolectar toda la información, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con nuestro sistema. Es supremamente importante y es de cuidado. De aquí depende que tengamos un buen sistema de información. Entonces, dentro de esta fase hay como unas partecitas que se deben tener en cuenta, que es la planeación. Dentro de la planeación, esta busca definir las tareas a realizar para elegir y planificar las técnicas a emplear durante la actividad de licitación de la fase. Aquí se representa como la relación entre las tareas y sus correspondientes procesos, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque ustedes deben ir a la empresa o si ya conocen la empresa, entonces van a conocer, digamos que la parte donde están las falencias, ¿sí? No, recuerden que se van a enfocar solamente en una partecita, no en todo. Y entonces hay que mirar las tareas, lo que hacen, ¿sí? ¿Qué proceso es el que hacen? ¿Sí? ¿Quiénes intervienen en esta área? Todo esto, entonces, por eso esta tablita. Entonces dice que hay que identificar las fuentes, listar las fuentes de requerimientos, identificar los interesados en el producto, entonces categorías de los interesados, o sea, los stakeholders, la matriz de stakeholder, entonces describir necesidades y criterios de éxito, el perfil del stakeholder, revisar las técnicas, identificar la combinación de técnicas en entrevistas, grupos, focales, encuestas, prototipos, captura de interesados y el plan de captura de interesados. Hay que identificar las fuentes de requisitos. Por allá ustedes ya en un foro fueron muy juiciosos y participaron de acuerdo a las fuentes, ¿sí? Dentro de las fuentes, entonces, está interesados relevantes, documentos y fuentes de información externa. Hay fuentes de primarias, fuentes secundarias, fuentes terciarias, ¿sí? Las fuentes de información de documentación pueden hallarse en diversos soportes, ¿sí? Grabaciones, testimonios, diferentes clases de soportes. La identificación de los interesados del producto. Entonces, los interesados, o sea, los stakeholders, son los individuos u organizaciones que están relacionadas a la actividad del proyecto, ¿cierto? En los stakeholders pueden ser los empleados, pueden ser los socios o pueden ser los clientes. Son todas aquellas personas que están, que hacen parte del proyecto, ¿sí? Que de una u otra forma se pueden ver afectados.
por el desarrollo de este. Los stakeholders se dividen en grupos primarios, secundarios. Entonces, la idea es que ustedes revisen este material detenidamente, revisen los materiales complementarios que ahí están. Hay algunos videos que están sugiriendo aparte. Ahorita también les voy a dar algunos links también que pueden consultar para que se documenten muy bien de esta parte. Esta parte es súper importante. Uno en la universidad ve todo un semestre de ingeniería de requerimientos. Entonces, un semestre o hasta más de ingeniería porque ve un semestre de pura teoría, luego ve un semestre de herramientas para la recolección de información y todo eso. Y acá pues se ve así como lo más relevante, pero pues la idea es que ustedes profundicen al respecto, muchachos. Aquí entonces representa los principales roles involucrados en el proceso de ingeniería de requerimientos, como los clientes, los usuarios, el líder del proyecto, el analista, el programador, asegurador de la calidad, el arquitecto y la descripción de cada uno, la matriz de los stakeholders. Entonces, es la herramienta de análisis que permite clasificar a los involucrados en el proyecto según sus niveles de interés y poder sobre el proyecto. Importancia de la matriz de stakeholder en los proyectos de desarrollo, proceso de armado de la matriz de stakeholder, que es que están las entradas. En las entradas encontramos el acta de constitución del proyecto, documentos de adquisición, factores ambientales de la organización, archivos de los procesos de la organización, las técnicas y herramientas, el análisis de los interesados, los juicios de expertos. Y en la salida pues está la matriz de los stakeholders. Por acá hay un modelo de una matriz de stakeholders. Esto es, creo que un video. Ah, no, hay más información de esto. Profe, ¿te puedo interrumpir? ¿Te estás compartiendo pantalla? Sí, ¿no están viendo? Sí, profe, y yo sí sí estamos veo. viendo. Sí. Sí, profe. No, yo no. ¿Sí o no? Sí. Entonces aquí están Sí, como profesora, sí, sí, categorizando y dando detalle más de cada uno de estos procesos, ¿cierto? En el desarrollo de las artes de constitución del proyecto, entonces qué documentos van. Sí, todo esto es importante que ustedes lo conozcan, muchachos. La descripción de los componentes de la matriz de stakeholder, entonces aquí también describen cada uno. Importante que revisen muy bien. Técnicas y recolección de instrumentos para licitar requisitos. Entonces, las técnicas e instrumentos para elicitar requisitos es súper importante, porque aquí viene ya la técnica que ustedes van a aplicar. La mayoría aplican, digamos que la entrevista. Entonces, ya aquí, en la entrevista es una forma de recoger información de otra persona a través de una comunicación interpersonal que lleva a cabo por medio de una conversación estructurada, ¿sí? Entonces, ya acá entonces ustedes tienen que preparar la entrevista, por ahí hay una actividad que dice que documento de recolección de información. Entonces, aquí están sugiriendo en la preparación lo que deben hacer. Entonces, el entrevistador debe documentarse e investigar la situación de la organización, analizar los documentos de la empresa disponibles, ¿sí? Aquí ya la realización, entonces, cuando están haciendo la entrevista, aquí ya el análisis. Pero dentro de esto también están dando un modelo de entrevista. Si hace la entrevista estructurada, entonces las preguntas de esta entrevista se decide previamente de acuerdo con el desarrollo de la información requerida. Perdón, recoge la forma sistémica y precisa de la mayor información. Las preguntas son prefijadas, identificadas, las respuestas son esperadas e incluso se le dan al entrevistador de forma en varias opciones, las etapas son planificadas, la interacción de las respuestas se realiza de acuerdo con los criterios establecidos y hay un modelo de entrevista. Aquí creo que están entrevistando a el coordinador de un centro de formación, pues es un modelo, ¿no? Cada cual le aplica y le quita las preguntas, adapta las preguntas de acuerdo al sistema de información. Aquí le ponen un tiempo estimado de 20 minutos y aquí hay unas preguntas. Entonces, de acuerdo a estas preguntas, ustedes las pueden replantear para su proyecto. ¿Sí?
Este es un modelo para que lo tengan en cuenta y de acuerdo a esto, las adapten a cada uno. La entrevista semiestructurada, la entrevista no estructurada y la encuesta. Los cuestionarios son herramientas ampliamente utilizadas para escoger datos de sondeo y pueden ser administradas sin la presencia del entrevistador. Tipos de preguntas, tipos de respuestas, y aquí hay un anexo con tipos de preguntas para la encuesta. Pero este ya es un video, entonces revisar el video y sacarlo de ahí. También hay otra técnica que es la observación. Pero es mejor, muchachos, que ustedes hagan la encuesta, la entrevista, si la quieren hacer presencial o virtual, como ustedes quieran, que hagan una grabación para que tengan la información a la mano. Más adelante van a utilizar de pronto información, van a requerir volver a revisar esa entrevista para más información, entonces es bueno hacer la entrevista. La técnica que ustedes escojan, pero pues recomendada la entrevista. ¿Listo? Aquí están dando las otras técnicas. Y aquí ya están las herramientas para captura de requisitos. Entonces, en este caso están sugiriendo los diagramas de casos de uso. Para estos diagramas, ya algunos han hecho esta evidencia. Estos diagramas los tienen que hacer de acuerdo al sistema que van a realizar, ¿cierto? Entonces, si ustedes van a hacer, por decir algo, que hay uno de un restaurante de comidas, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Probar la comida, pagar la comida, beber vino, preparar la comida, el chef, ¿sí? O sea, ¿quiénes intervienen en el sistema? Entonces, en el sistema intervienen los críticos de la comida y el chef. Y esto tiene que cumplir unos requisitos. Entonces, siempre que hagan casos de uso, deben ir con esta tipología, o sea, con estos muñequitos como están aquí, muchachos. No es que yo me lo invento, sino que hay una norma que dice que así es que se hacen los casos de uso, ¿sí? Que son unos óvalos y que deben ir así, que deben ir con un verbo en infinitivo, ¿sí? Por lo menos, ¿sí? Probar. Mira, que otro ejemplo hay, digamos que de un inventario. Bueno, acá, digamos que este dice generar mapa, reporte de fichas de inventario, actualización de datos, administrador del sistema. O sea, aquí van a colocar todos los que intervienen en el sistema y aquí dentro de esto colocan qué es lo que quiere que el sistema haga como tal, ¿sí? Y eso va en verbo y va en infinitivo. Aquí lo dice. Entonces, ¿quiénes intervienen? ¿Qué es un caso de uso? Entonces, al momento de desarrollar un proyecto, se debe pensar en cuáles serán las principales funcionalidades que el software deba permitir llevar a cabo y quiénes serán los que podrán ejecutar dichas funciones. La identificación de estos elementos se pueden visualizar de manera efectiva a través de la elaboración de diagramas de casos de uso. Estos diagramas, que son elaborados durante la etapa iniciales de un proyecto, se convierten en referentes para cada una de las etapas siguientes del desarrollo del proyecto. De estos casos de uso, muchachos, más adelante se va a diseñar la interfaz gráfica del sistema, ¿sí? Entonces, el actor, ¿qué hace el actor? Se representa mediante un nombre de palo. Este se emplea para iniciar el tipo de usuarios del sistema que podrá ejecutar alguna función, ¿sí? Caso de uso, se representa mediante un óvalo, inicia una función que el sistema debe proveer. Entonces se representa así. No es que yo lo quiera y que por capricho ustedes hicieron un cuadro y yo les dije que no era así. No, es que así es porque hay una regla que dice que así son los casos de uso. Para ejemplificar un proceso, se puede emplear un verbo conjugado en infinitivo y que represente la función a realizar: administrar, gestionar, registrar, entre otras.
A continuación se representa un ejemplo, el cual se representa en un diagrama de casos de uso de una sistematización de un centro médico. Entonces está el administrar datos del paciente, administrar datos de tratamiento, gestionar cita y generar reporte. Y la representación se hace acá. Entonces, ¿qué hace el médico? Administra datos del paciente, administra datos de tratamiento y gestiona cita y gestiona reporte. ¿Qué hace el paciente? Gestiona la cita y gestiona el reporte. Así tal cual es un caso de uso. Ahora, existe, además de los casos de uso, se debe documentar ese caso de uso. ¿Qué es documentar un caso de uso? Es realizar una tablita por cada uno de estos casos de uso. Entonces, tiene que llevar un título, tiene que llevar una característica, ya lo vamos a ver. Bueno, entonces, identificación del caso de uso. Un ejemplo, en el ejemplo anterior se observan los casos de uso identificados en el sistema, es decir, las funcionalidades que el sistema va a proveer. Administrar datos del paciente, administrar datos de tratamiento y gestionar citas, generar reporte. Esto es lo que el sistema va a hacer. Identificación de actores. Los actores son los usuarios que podrán ejecutar los casos de uso. En el ejemplo anterior se identifican dos actores. ¿Cuáles, muchachos? ¿Cuáles actores? Ah, no, ya vieron el pastel. El médico y el empleado. La documentación. La técnica de casos de uso requiere, además de construir el diagrama de casos de uso, la descripción de este. Esta descripción permite detallar el flujo de eventos que se da en la entrada del sistema y el actor para llevar a cabo el caso de uso. Aquí hay un ejemplo de documentación. Sí, entonces, mire, tenemos el título del caso de uso, administrar paciente. La descripción, o sea, lo que hace ese caso de uso. El comportamiento del sistema deberá describir el paso a paso del caso de uso cuando el personal encargado de gestionar datos del paciente inicie el ingreso de estos. La precondición, si hay una condición para que el sistema lo pueda hacer. El paciente se encuentra ingresado al sistema y tiene la documentación necesaria para poder ser registrado en el sistema. Entonces, paso 1, secuencia normal, paso 1. El personal médico ingresa al sistema para registrar el nuevo paciente. El sistema carga formulario para registrar datos del paciente, así identificación, nombre, apellido, dirección, teléfono, estrato, tipo de ARH, sexo y acudiente. El personal médico ingresa los datos suministrados por el paciente y ejecuta la acción en el sistema. El sistema almacena los datos suministrados por el personal médico, imprime el carnet del sistema general de seguridad social. El sistema comunica al personal médico que el proceso ha terminado de manera exitosa. El personal médico genera reporte del sistema de registro al nuevo paciente mediante la expedición del carnet o constancia de inscripción al sistema de seguridad social en salud. Postcondición. El paciente se encuentra registrado en el sistema de seguridad social. Su historial clínico es nuevo. El paciente se encuentra registrado en el sistema y tiene la documentación necesaria para poder citar cuando ya está registrado y aquí cuando toca registrar. Entonces, el sistema detecta la duplicidad de un paciente registrado con la identificación que se registra. Procede a informar al personal médico. Estos deben modificar o actualizar la información que sea necesaria y continuar con el caso de uso. Si el personal médico cancela el registro del paciente, se terminará el caso de uso. ¿Sí? En caso de esta condición de que exista una duplicidad, que puede existir. Entonces, esto así es lo que deben ustedes hacer con el sistema de ustedes. Identificar los casos de uso y documentar cada caso de uso. Miren bien que este ejemplo solamente está documentando el caso de uso administrado al paciente. ¿Sí? Hay que hacer otro igualito, otra tabla igualita para administrar datos de tratamiento, otro para gestionar cita y otro para gestionar reporte. Entonces, acá están los ejemplos. Aquí en el documento también en el material de apoyo, perdón, hay para ampliar sobre este caso, creo que hay todo como un curso de diagramas de casos de uso para los que quieran ampliar. También está la otra forma que es historias de usuario, ¿sí? Está cómo se hace, o sea, este siempre va con una pregunta, cómo, quién y para qué, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el rol? ¿Quién?
el evento que hace y para qué, entonces las funcionalidades. Entonces, ¿cómo un cliente, entonces un cliente quiere consultar para poder encontrar el producto que desee comprar? ¿Sí? Entonces ahí están los ejemplos, aquí también nos dan no, perdón, ese no es. Nos dan para ampliar un poquito más de eso. Aquí, anexo de plantilla de historias de usuario. Y también están los storyboard. Entonces, ahí en el material hay suficiente para que se diviertan en hacer, porque les muestro el material primero, porque las evidencias tratan de esto. Aquí también nos están sugiriendo algunas herramientas para poder realizar estas herramientas de captura de requisitos. Entonces aquí nos están sugiriendo algunas herramientas. Está Argo UML, está Magic Draw, está Star UML y Lucidchart. Y aquí yo tengo otras. En esta página que sugieren las 5 mejores herramientas para trabajar UML. También está Magic Draw, está Papyrus, está Modelio, está Argo UML y Star UML. Creo que son las mismas. Se las comparto, le comparto el link. Y por aquí también hay otras. Está Lucidchart, está Microsoft Vision, Plan UML, Vision Paradigma, Enterprise, Umbrella, UML LED, Software Ideas Model, diagramas de Signer, Modelio, Papyrus. Hay varias. Entonces, para trabajar los diagramas, ustedes ya escogen la herramienta. También está la herramienta de Google. Se me escapó el nombre. También está esa, que es en línea, y hay algunas que son en línea, entonces también las pueden trabajar, muchachos. Listo, porque aquí, en esta actividad, nos dicen lo siguiente, o sea, lo que ya vengo con lo que ustedes deben realizar. Entonces, instrumentos de recolección de información. Vamos con el diseño de instrumentos de recolección de información. Seleccionen para realizar esta evidencia, la evidencia GA1 22050192, actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, diseño del instrumento de recolección de información, deben hacer lo siguiente. Deben seleccionar una de las técnicas utilizadas para la licitación de requisitos y realice el diseño de un instrumento de recolección de información teniendo en cuenta las características del software a construir. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al software, de acuerdo al proyecto que ustedes van a realizar, ¿sí? Al sistema que van a realizar, que van a implementar, entonces deben escoger una técnica y deben diseñar el instrumento de recolección de información, ¿cierto? De acuerdo a lo que escojan. Entonces van a diseñar el instrumento para recolectar la información. ¿Listo? De acuerdo a lo que ustedes escojan. ¿Listo? Esa es la primera evidencia. Entonces, ¿qué deben tener en cuenta? Se deben seguir las normas básicas para la presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción, unos objetivos, preguntas claras y el alcance. Producto a entregar, entonces el documento del diseño en PDF o en Word. Ahorita vamos por el link de envío, ya les explico cómo lo envío.
Deben enviar por el link respectivo, que es el GA1-2205-01-1092, actividad de aprendizaje A1. Es igual, venimos acá a la formación, ingresamos, le damos en contenido del curso, vamos a proyecto, vamos a fase análisis, vamos a actividad de proyecto 1, vamos a guía de aprendizaje 1 y buscamos la actividad de aprendizaje GA1-2205-1092. 1. ¿Sí es esta? Es actividad de aprendizaje 3, instructora. Eso, 3. Gracias. 3. Diseño instrumento de gracias. Instrumento de recolección de información. Entonces, por este link, como bien lo dijo el compañero, vamos a la 3 y nos ubicamos, aquí están las 3 de una vez. Está el diseño del instrumento de recolección de información, está el formulario, la formulación del proyecto de software y está el formulario de recolección de información. Entonces, si nos desplazamos por aquí, por las flechitas, aquí cuando ya tengamos el instrumento diseñado, vamos y lo subimos aquí por el link respectivo. Igual cuando tengamos la formulación del proyecto de software, igual vamos acá y lo subimos acá. Y si nos vamos para la parte 4, cuando ya tengamos el formulario de recolección de información, igual lo venimos acá. Recuerden que en este lado, donde dice clic aquí para acceder al instrumento de evaluación, cuando viene complementarios o viene el instrumento, este instrumento es lo que se tiene en cuenta para revisar esa evidencia a ustedes. ¿Listo? ¿Entendía la primera evidencia? ¿Alguna duda? ¿Será que instructora nos podría mostrar algún ejemplo de esta evidencia que acaba de mencionar? Bueno, voy a explicar las otras y no sé si tengo un ejemplo bien resumidito de solo eso, porque es que voy a buscar. Listo, ya ahorita lo buscamos. Listo, si quieres puedes explicar el resto y luego buscar los ejemplos de cada una. Ajá, listo, sí, listo. Vamos a explicar las otras y luego ahorita al final les muestro los ejemplos. La evidencia de formulación del proyecto de software. Entonces, en esta, teniendo en cuenta las características del software a construir, seleccionen una herramienta de captura de requisitos y definan sus funcionalidades en un documento. Entonces, aquí deben hacer ya el proyecto como tal, ¿sí? Además de esto, deben definir una herramienta de captura de requisitos. En este caso, les sugiero que lo hagan en StarUML. Elementos a tener en cuenta en el documento. Se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción, unos objetivos, preguntas claras y alcance. O sea, aquí van a poner, a unir lo anterior con esto. Seleccionar una de las herramientas para capturar requisitos mencionada en el componente formativo, ¿sí? Pueden ser diagramas de casos de uso, historia de usuario, storyboard, para realizar la formulación de los requisitos, ¿sí? Aquí van a colocar los requisitos del sistema por medio de una herramienta de estas. Y para si utilizaron los casos de uso, entonces van a utilizar, igual van a hacer los casos de uso y van a hacer la documentación, o sea, todo completo, muchachos, porque es el proyecto como tal. Entre más pulido lo hagan, más adelante no van a tener inconvenientes. Utilizan las herramientas o plantillas, StarUML, plantilla de historias de usuario, las plantillas, bueno, lo que miramos ahorita en el componente formativo. Y envían el documento igual por el link que les mostré ahorita, lo pueden usar en PDF o en Word. Y la otra evidencia que es el formulario de recolección de información. Entonces dice que teniendo en cuenta las características del software a construir, elaborar un documento donde se pueda identificar las técnicas de licitación para el levantamiento de requisitos utilizados.
Entonces, se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción, las técnicas utilizadas para el levantamiento de requisitos, qué técnicas utilizaron, y el análisis arrojado después de la aplicación de la técnica, ¿sí? O sea que si ustedes utilizaron una encuesta, un formulario de Google, usted sabe que ustedes hacen un formulario y en el mismo formulario les muestra, él les arroja, digamos que el resumen. Vamos a ver si tengo por acá uno. Vamos a ver si por medio de una asistencia nos dejan. No creo que nos muestre porque no son preguntas. Ah, sí. Pero este análisis está sencillo, ¿sí? ¿Autoriza la información? Sí. Y aquí, de acuerdo a las respuestas, pero ustedes saben que como son preguntas cerradas, él va a arrojar más, menor información que todo esto, ¿cierto? Y en el análisis, ahí sí ya entran ustedes a definir que según el análisis realizado, entonces van a construir tal cosa para dar solución a él. Ya ahorita buscamos un ejemplo y ya les aclaro más esa parte. ¿Listo? Entonces, estas son las 3 evidencias que van a realizar. Revisar, por favor, el material complementario. Revisar de pronto un poquito más acerca de los casos de uso. Vamos a mirar hacia aquí. Aquí en este no me están hablando de los casos de uso. Yo les voy a compartir un documento de la formación pasada que viene en PDF de un modelo de casos de uso. No me acuerdo. Voy a revisar. Profe, una pregunta. De las dos técnicas que hay, que son los casos de uso y la historia del usuario, uno puede elegir hacerlo con historia de usuario, que va más de mano de las metodologías ágiles. ¿Y qué sistema va a realizar usted? Pues nosotros habíamos con mi grupo un software. Perdón, que le pregunto porque no estoy allá en la pantalla y no sé quién me está hablando, entonces. Por eso Bueno, mi nombre es Laura y nosotros estamos trabajando en un software para el inventario y las compras de un emprendimiento de cervecería artesanal. Para un inventario, o sea, que van a hacer una página y van a hacer todo eso. Exacto. Los casos de uso le van a servir más tarde, por allá, bien adelante, para la interfaz gráfica, porque usted, de acuerdo a los casos de uso, asimismo usted va a sacar la interfaz del usuario, o sea, la interfaz gráfica. Le sugiero más bien que lo haga con casos de uso, pero, o sea, si quiere hacerlo con historia de usuario, haga. Pero más adelante tiene que hacer los casos de uso. Entonces, ¿qué mejor? Pero Los tenga adelantados. en base a lo que dice la compañera, también se podría hacerlo de esa manera y tener la base como para hacer los casos de uso. Perdón, no te escuché. Por favor, me repite, que es que estoy buscando aquí información y no estoy mirando quién me está hablando. Me repite. Gracias, qué pena. Oscar David, lo que dice la compañera se puede ir adelantando y también se puede ir, como le digo, agrupando la información para después hacer los casos de uso. Ah, ok, sí. Sí, como ustedes, o sea, ahí la guía no los está limitando, ¿sí? O sea, ya ustedes escogen como lo quieran hacer. Muchas gracias, profe. Con gusto.
Bueno, no encontré como tal, me toca entrar a la ficha, bajarle de pronto un ejemplo de los que hayan sacado buena nota, entonces yo se los envío comprometida mañana por el grupo, ¿listo, muchachos? Acá tengo un modelo, pero de casos de uso, que pues así solito no creo que les aporte mucho. ¿Sí? Aquí está el un modelo de casos de uso. Aquí está la documentación. Si ve que para cada ingresar al sistema. Caso 1 es caso de uso 1, ingresar al sistema. Es bueno hacerlo así, muchachos, con CU01, CU02. Cuando son poquitos, pues no es nada, pero cuando son varios se van haciendo extenso. Entonces, si ven, para cada caso de uso va su respectivo nombre, la descripción, las condiciones, las condiciones, perdón, sí. De esto encuentran muchísimos ejemplos también en internet. Hay demasiada información de esto. Ustedes ven, buscan ingeniería de requerimientos o buscan cómo hacer casos de uso y encuentran demasiada información al respecto. Entonces yo les paso, muchachos, mañana, en la mañana les comparto de pronto un ejemplo así para que ustedes como que lo tengan como de modelo. ¿Listo? Me comprometo con eso. Si se me olvida, si es muy tarde y no les he enviado, por favor me hacen una ceñita y me acuerdan que pendiente con eso. Sin embargo, yo aquí lo dejo anotado en mi agenda. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Disculpen, señora, una consulta. Eso que nos acaba de mostrar de los casos de uso es lo que toca hacer en la segunda actividad, en la segunda evidencia. Sí, en la técnica de recolección de... Quien está en formulación del proyecto de software, entonces ustedes tienen que seleccionar una de las herramientas para captura de requisitos. Ahí les mostré algunas herramientas y entonces se hacen los casos de uso, ustedes van a hacer los casos de uso documentados. Igual si ustedes van a hacer las historias de usuario, igual también las deben hacer así y deben hacer, diligenciar la plantilla de historias de usuario, muchachos, que está por acá. Hay una plantilla que ustedes deben hacer, que es parecida a la de los casos de uso. No sé si la tengo por acá abierta. Tengo tantas pestañas abiertas que no tengo ninguna. Esta es la de historia de usuarios. Esta es la de preguntas. O sea, para los ejemplos de historias de usuarios también se diligencia ¿una qué? Una plantilla. Hay que diligenciar una plantilla que es similar a esta. Ahora sí se me perdió. Es similar. Es similar, pero, o sea, no es igual. Pero es un poquito parecida. Mi pregunta era si lo que mostraste ahorita del diagrama ese, los casos de uso, que es con los bloquitos de palito, y luego las tablas con condiciones y precondiciones y todo eso, Sí, eso sí. es lo que puede hacer para las... Sí, señor, así tal cual. Evidencia que... Listo. Sí, en la segunda evidencia. Hay que hacerla así. Dale, listo, muchas gracias. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna otra inquietud? Por acá ya estoy abriendo la tablita. Si me abrió, no me abrió. Acá están. Sí les estoy compartiendo, no, cierto que no. Si hacen las historias de usuario, entonces también deben hacer las historias de usuario y deben diligenciar esta ficha. ¿Sí? Acá entonces la identificación de la historia, deben colocarle como, así como el caso de uso, se dice caso de uso 1, entonces historia de usuario, entonces el rol, las características, el resultado, ¿sí? Aquí está el instructivo de cómo se debe diligenciar
la plantilla. Y además aquí hay un ejemplo. Entonces digamos que con un cliente, entonces necesito ver un listado de categorías de productos y poder seleccionar una categoría. Un resultado, entonces, con la finalidad de realizar búsqueda de productos de categoría y entonces viene el escenario 1, el escenario 2 y el escenario 3, el contexto, el evento, o sea, ahí está completísima la plantilla, ¿sí? Pues ahí sí como lo que ustedes escojan está bien. Lo importante es que hagan bien el proceso, ¿sí? Que investiguen, que extraigan la mayor información posible de la empresa como tal. Entonces ahí ustedes saben, muchachos, acá está la plantilla, ahí está el modelo. Y está el instructivo y hay un ejemplo para que lo complete. Listo. En el material está. Hay una manito, perdón, hay una manito levantada de Samuel. Discúlpenme que hasta ahorita ingreso acá al tablero y hay otra de Carlos. Cuéntenme, muchachos. Carlos, ¿vas primero? Cuál es. Samuel, Creo sí, que- y luego, no, primero está Carlos y luego Samuel, pero pues ahí ustedes miran como quieran. No sé, bueno, no sé dónde se metió Carlos. Bueno, mi pregunta es que no me quedó claro bien qué es lo que hay que realizar en la primera evidencia que vimos hoy. Aquí estaba mirando bien la guía de aprendizaje y hay que hacer como un documento sobre el instrumento que usamos para recopilar información. Sí, recuerden O que sea, en el material, sí, o sea que, por ejemplo, si usamos una entrevista, por decirlo, entonces hay que hacer como el sí, documento de preguntas que hicimos y cómo estuvo todo estructurado. exacto. Hacer todo el proceso, o sea, todo. Si van a hacer una entrevista, entonces desde la planeación de las preguntas, sí, todo. Recuerden que aquí en el material hay un modelo, igual nos remiten a un video donde también hay unos tipos de pregunta. Entonces es bueno que lo revisen, ¿sí? Y tomen de ahí como lo que se adapte a lo de ustedes y lo adapten, ¿sí me entienden? Señora, sí, señora. Y si lo hacen presencial y a la persona que entrevistaron no le molesta, lo pueden grabar. Y si lo hacen virtual, pues la idea es que lo graben. Listo, y esas grabaciones habría que enviarlas o algo, ¿no? Es bueno que pongan, sí, que lo suban a un drive y que compartan pues el link ahí en la evidencia. Sí, ustedes pueden Oh, colocar el link de la grabación, lo suben a un drive o a YouTube, o como ustedes quieran, y lo comparten para tenerlo ahí. Igual listo. eso va a quedar solamente compartido conmigo. Yo voy a tener el Listo. acceso, pero pues eso está en la plataforma. Yo no me quedo con esa información. Listo. Otra preguntita, instructora. Una que no me quedó bien claro es la última evidencia, la de formulario de recolección de información. ¿Qué es lo que hay que realizar allí? ¿La 3? Sí, señora, la tercera evidencia fue de la que vimos hoy. En la segunda tienen que formular el proyecto, ¿cierto? Con su alcance, con su todo. O sea, yo les voy a enviar un modelo. Y en la tercera deben hacer el formulario de recolección de información. Esta debería ser como la segunda y la otra la tercera. Se debe seguir, digamos que la técnica utilizada para el levantamiento de requisitos y el análisis arrojado después de aplicar la técnica, ¿sí? O sea, por decir algo, ustedes van a hacer una encuesta. Ustedes deben diseñar la técnica, o sea, diseñar el instrumento, o sea, diseñar el formulario con el que van a hacer la encuesta. Y además deben hacer aplicar el análisis de esta encuesta, ¿sí? Y el resultado que arroja la técnica. Listo. Y si nosotros realizamos, por ejemplo, una entrevista en vez de una encuesta, ¿ahí cómo haríamos? También hay que realizar un formulario.
Entonces, y luego tengo que leer el libro, pero no habla pueden anexar el documento, pues no el formulario, sino el documento, el instrumento, las preguntas que van a utilizar. O sea que en esa última evidencia, la del formulario de recolección de información, si uno utiliza una entrevista en vez de una encuesta, adjuntaríamos el mismo documento que en la primera evidencia. ¿O entendí mal? No, sabe que no, hagan la encuesta también. Hagan la encuesta porque hemos hecho las dos. Sí, hagan la encuesta. O sea, hagan la entrevista, pero igual realicen la encuesta, porque son diferentes preguntas y en la encuesta pueden tabular la información. Ok, listo. Muchas gracias, instructora. Yo les voy a enviar un modelo de esta evidencia también. O sea, les voy a enviar el modelo de cada una de las evidencias. Sí, muchas gracias, se lo agradecería mucho. Listo. Muchas gracias. Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Están muy callados. Bueno, muchachos, entonces, si no hay... la otra persona que tenía la mano levantada era Samuel. Creo que era Samuel. Qué pena que no. El que habló fue... El que estaba hablando fue Samuel. Carlos era uno y Samuel era el otro, ¿sí? Ok. Bueno. Sí, el que no apareció fue Carlos. ¿Qué pasó con Carlos? ¿Se le cayó? Carlos no, fue profe. El que trató de hablar. Buenas noches. No, es que Carlos es que el compañero dio la misma pregunta que tenía. Entonces ya igual ya me la solucionó, profe. Listo. Gracias. No, muchachos, sí hagan el formulario también, por favor. Y qué otra cosa, qué otra recomendación era que les iba a dar. En cuanto a las evidencias de ofimática, muchachos. En la evidencia de Word, ya es otra cosa, muchachos, es de la evidencia de hace 8 días. Algunos me están enviando solamente el documento de Word. Recuerden que esta evidencia son 2 partes, ¿sí? Es el tablero que deben hacer en Trello y la evidencia en Word. Entonces, para que lo tengan en cuenta que son dos partes de esa evidencia, ¿listo? Profe, lo de Trello, ¿sobre qué tema es? ¿Sobre el tema que nosotros querramos? Sí. Bueno, listo. Sí, puede ser sobre cualquier tema. Lo importante es que hagan un tablero, que hagan una lista de chequeo, sí, que hagan cada una de las opciones que están ahí y que además coloquen un fondo, puedan insertar una imagen, sí. Que pongan en práctica lo que está sugiriendo la guía. Listo. Y que son 2 partes, que no es solamente el ejercicio de Word como tal. Listo, muchachos, si no hay más inquietudes, entonces damos por finalizada la sesión del día de hoy. Agradecerles por su participación y nos vemos dentro de 8 días. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche para todos. Listo, muchachos. Feliz noche. Gracias, feliz noche.